Hola, ¿cómo estás, Pau? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, ¿Qué rayos? Misión Marte. Oye, qué super programa el de hoy, va a estar muy divertido. Definitivamente vamos a hablar de la ciencia absurda y divertida, las dos cosas. Que es genial, además. Nos hace reír, pero luego nos hace pensar. Exactamente. Y vamos a ver cuáles son los experimentos más locos. ¿Qué ideas tiene un científico para llegar a que esto suceda? De hecho, creo que es un programa que va a disfrutar particularmente Juanjo y Mad Science, porque también vamos a hablar de cómo ayuda la ciencia absurda a los verdaderos y grandes descubrimientos. Yo creo que todo comienza así, ¿no? Con una idea que dices, no va a llegar a ningún lado y de repente resulta que hiciste un gran descubrimiento. De hecho, un buen ejemplo de ciencia absurda y divertida es observar durante algunos minutos a niños de entre 1 y 3 años. La forma en la que están descubriendo su entorno los hace hacerse, como no tienen ningún tipo de preconcepción todavía, los hace hacerse los cuestionamientos más aventurados, y por eso es que ustedes descubren que son capaces de hacer todo un relajo con un popote y tantito jugo de manzana o de naranja, porque se preguntan si podrán lograr que el líquido salga al mismo tiempo de los dos lados. Exacto. Si lo levanto, si lo bajo, si lo pongo, si lo volteo. Y esa curiosidad nata que tienen los niños a esa edad es lo que intenta replicar la ciencia absurda y divertida. Y eso es justo lo que vamos a descubrir a través de la ciencia absurda y divertida en este programa de ¿Qué rayos? Misión Marte. Bienvenidos, vamos a comenzar. Comenzamos. Se ha demostrado que la intensidad del dolor producido por un estímulo disminuye si la persona está viendo algo bonito. Un investigador japonés recibió el IG Nobel de Nutrición por tomar una foto de todas sus comidas por 34 años. El premio IG de literatura más reciente se lo dieron a un investigador que escribió 3 libros sobre cómo capturar moscas. Las vacas que tienen nombre producen más leche que las vacas que no son llamadas por su nombre. Las pulgas que viven en los perros tienen la capacidad para saltar más alto que las pulgas de los gatos. Uno de los aspectos más interesantes de la ciencia y la tecnología, la formal, seria y la absurda y divertida, es la posibilidad de ser reconocidos. Así es, y de hecho, justamente para ser reconocido existen los premios Nobel, que son bastante comunes, bastante populares. Todos los conocemos o los hemos escuchado hablar. Es el máximo reconocimiento de investigación y académico que se otorga en distintas ramas, en la física, en la literatura, en la química. ¿Pero qué crees, Pisu? Existen unos premios que no todo el mundo conoce y de los que no todo el mundo sabe, y son los premios IG Nobel. Correcto. Que es justamente lo que se premia es lo inusual. Se celebra lo inusual y se celebra el uso de la imaginación como el elemento central y principal de este tipo de experimentos o de este tipo de pruebas. Justamente lo que se quiere comprobar es que cuando te imaginas cosas locas, cosas inusuales o que creerías que dices, estoy pensando en algo que nunca va a poder suceder, resulta que eso te lleva a un gran descubrimiento o a una gran aportación al mundo, y eso es lo que estos premios justamente aplauden. Bueno, de hecho, seguramente has escuchado una expresión que dice hay que pensar fuera de la caja o think out of the box. Exacto. Es exactamente esto. Cuando tienes un problema, a veces las posibles soluciones conocidas son soluciones que ya nos queda claro que no lo van a resolver. Imaginen rápidamente el equivalente a un río y los caminitos que lleva el río. El agua, cuando baja y pasa por ese río, sigue de manera natural esos caminitos. Si le metemos más agua, lo que va a pasar es que el agua va a empezar a buscar caminos alternativos porque ya no puede seguir por ahí y se sale del río. Qué buen ejemplo. Bueno, la idea es justamente que cuando no encuentres aparentemente una solución a un problema, te vayas ya a las ideas más absurdas, las más locas, las más disparadas, y desde ahí comiences a acercarte a las posibles ideas realizables. Eso es un poco el concepto de logros con ciencia absurda y divertida. Y justamente lo que vamos a hacer es que aquí vamos a aprender primero lo absurdo, que nos va a llevar a lo brillante. ¿Te parecíamos un reportaje? Vamos a ver lo que preparamos para ustedes acerca del tema. El premio IG surgió en 1991 con varios objetivos. Mostrar que la ciencia es divertida,
despertar el interés de las personas hacia la ciencia, romper la idea de que es algo formal y aburrido, además de plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo se decide qué es importante y qué no lo es? ¿Qué es lo real y lo irreal en el mundo? El objetivo es reconocer los logros que de alguna forma hacen gracia a la gente, son divertidos y después te hacen pensar. Y al ver de manera objetiva los logros, estos pueden resultar un poco absurdos. Pero vayamos a lo divertido. ¿Qué tipo de investigaciones reciben estos premios? Un grupo de investigadores alemanes y checos recibió el IG Nobel de Biología por demostrar que los perros alinean su cuerpo en el eje norte-sur de la Tierra cuando van al baño. Aunque desconocen los motivos, los investigadores plantean su hallazgo como la evidencia de los efectos del electromagnetismo en los seres vivos. Científicos japoneses recibieron el premio IG en física por demostrar que la cáscara de plátano es más resbalosa que la de otras frutas y verduras. Esto es porque tienen un gel de polisacáridos que disminuye la fricción al pisarlas. Las caricaturas tenían razón. En el área de la medicina, un trabajo galardonado describió que si una persona tiene comezón en la parte izquierda del cuerpo y viéndose al espejo se rasca la parte derecha, las molestias disminuirán su intensidad. Los investigadores proponen que esto puede ser útil en algunas enfermedades dermatológicas. Un trabajo que obtuvo el premio en el área de la psicología evaluó el número de veces que los sujetos voluntarios mentían y la capacidad de mentir de los mismos. Encontraron que los adolescentes mienten más que los niños, en tanto que los adultos mayores lo hacen en menor cantidad y calidad. En el área de biología evolutiva, un grupo de científicos chilenos demostró que al fijar una cola artificial en las plumas de la cola de las gallinas, estas caminaban de manera similar a la que se cree lo hacían los dinosaurios. Un grupo de investigadores de Australia describieron un proceso mediante el cual lograron parcialmente revertir el proceso de cocimiento de un huevo hervido. Por este descubrimiento recibieron el premio en el área de química. La probabilidad también recibe premio. Por ejemplo, los siguientes descubrimientos. Entre más tiempo pase una vaca acostada, la probabilidad de que se ponga de pie es mayor. Así como el hecho de que una vez que se ha puesto de pie, no se puede predecir cuándo se echará de nuevo. Fueron acreedores al IG Nobel. Del mismo modo, uno de los grandes problemas de la humanidad, el alivio del dolor físico, se ha visto relacionado con estos premios. Científicos ingleses recibieron el premio IG de la Paz al demostrar que al maldecir disminuye la intensidad del dolor. El gobernador del Banco de Zimbabue recibió el premio IG en el área de matemáticas al estimular la habilidad de cálculo en todo su país, ya que se emitían monedas cuyo valor iba de 1 centavo hasta los 10 billones de dólares zimbabuenses. En el área de salud pública se otorgó el premio IG a un grupo de Chicago que diseñó un brasier que podía ser usado como mascarilla facial para protegerse de gases y polvo. Estos y muchos otros trabajos galardonados no tenían idea de la existencia del IG Nobel. Cuando fueron planteados y realizados, fueron localizados por el comité de IG Nobel después de que alguien los nominó al premio tras haber leído su trabajo publicado por algún medio científico. Así que ahora nos queda seguir planteando preguntas sin pensar en si son bobas o irrelevantes. Ya vimos que se va a investigar cualquier cosa. En una de esas, al final del día, vas a recibir un IG Nobel. Hay unos ejemplos verdaderamente fantásticos acerca de ciencia absurda y divertida. Buenísimos, y que justo cuando los escuchas dices, ¿en serio? ¿No? Claro, hay un ejemplo que me llamó mucho la atención. Un brasier que al quitártelo se convierte en una mascarilla contra el polvo y efectos ahí dañinos. Sí, supongo que vivimos en una época, en un planeta, pues, con muchos conflictos y complicaciones. Sí. Y si supongamos que estás en un lugar y hubiera una bomba o hay algún ataque químico o alguna, no sé, alguna explosión de gas, ¿no? Cosas por el estilo que no debas respirar, pues la ventaja de poder convertir tu brasier en una máscara protectora es muy interesante, pero es justamente un ejemplo de ciencia absurda y divertida. ¿Sabes cuál es el otro? Se pudo comprobar que el asma se puede quitar si te subes a una montaña rusa. La sensación, la adrenalina, todo lo que estás viviendo en ese momento te puede quitar el asma. Bueno, piensen ustedes en casa en este momento, ¿qué inventarían que les parezca absurdo, divertido, pero que sea una contribución a la comunidad científica? Sí, ¿qué los haría ganar a ustedes en casa? Y eventualmente quizá en la vida, ojalá, claro. ¿no? Una de esas nos sale nuestro próximo ganador del Nobel IG. Porque lo divertido no le quita lo serio en términos de los alcances. Tú, por ejemplo, Pau,
¿qué inventarías de ciencia absurda y divertida? Híjole, me encantaría como un balón de fútbol que pateas y puedes controlar como con algún... Te pones una gorra y lo que piensas va hacia ahí. O sea, lo quiero en el ángulo, lo pateas y la gorra le transmite la señal al balón y lo puedes mover por donde tú quieras. Eso está buenísimo. O va para allá, ves que el portero va para allá, ¡fum!, lo cambias. Gol allá. A mí, por ejemplo, me encantaría inventar algún tipo de computadora que pudiéramos echarle como le echamos sal a la comida. Ajá. Y entonces al comértela, durante el rato que te tome digerir esa comida, pues pudieras consultar Google con pensar. Y quiero ir a www.querrayos y poder visitarlo. Y quiero enviar un tweet. ¿Te acuerdas cómo era en la película de Matrix, no? Que podía aprender... bueno, pues te meten el chip con la información. Hijo, eso estaría padrísimo. Eso, por ejemplo, me encantaría. ¿No? Algún tipo de... conocimiento en alimentos que al comerlo puedas terminar y decir... Eso eres karateca, cinta negra, doble ya sé dan. Kung Fu. Exactamente. Sí. Exactamente. Oye, Pisu, qué increíble idea. La verdad, yo sí te daría el premio IG Nobel por tu gran idea. ¿De verdad? Felicidades, Pisu. Sí, claro que sí. Estoy muy emocionado. ¿Me ayudan a aplaudir, por favor? Claro. Felicidades y bravo. Bravo. Muchas gracias, es un honor. Pero además, yo también te daría ese premio, Pau, porque la posibilidad de controlar un balón con la mente o con la mirada, pues es una garantía de muchos goles muy bueno. Entonces, reciba también el IG Nobel, la güera Curi. Gracias. Muchas gracias a todos por nuestros premios y reconocimientos. Y si les parece bien, los invito a que veamos la siguiente entrevista que realizamos, porque el tema todavía da para mucho más. Vamos, Pisu. Y como siempre en Qué Rayos, la oportunidad de platicar con un experto para validar los temas que hemos compartido contigo es de vital importancia, Pau. ¿Te parece si empezamos con las preguntas, Pisu? Por supuesto, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de Qué Rayos. Nuestra primera pregunta obligada sería, ¿cuál es su línea de investigación? Bueno, actualmente estoy trabajando en la síntesis de materiales a partir de sustancias líquidas. Utilizamos un proceso de alta temperatura y baja presión que permite llevar a la sustancia líquida a un estado gaseoso y después a un estado sólido para obtener el material deseado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se les ocurrió hacer los diamantes de tequila? Bueno, ya habíamos trabajado hace tiempo utilizando gases. Habíamos utilizado gases de hidrocarburo como el metano, el acetileno, y decidimos explorar con sustancias líquidas y algunas de ellas es la acetona, el etanol, y cuando comenzamos a explorar con el etanol encontramos que los mejores resultados se obtenían con una proporción de 40% de etanol y el resto de agua. Y bueno, pues es una proporción similar a la de la mayoría de los tequilas. Así es de que un día se me ocurrió hacer la prueba con el tequila, a ver qué pasaba. Y bueno, pues fui a una tienda, compré una botella pequeña y decidimos probarlo. Utilizamos las mismas condiciones experimentales y el resultado fue el mismo. O sea, fue un buen resultado. Con el primer experimento fue suficiente. ¡Wow! ¿Cuál es la aportación que deja en este caso el experimento? Bueno, lo primero es que hay algo nuevo que antes no conocíamos. Y lo nuevo es que nuestra bebida tradicional tiene el porcentaje de carbón, hidrógeno y oxígeno en su contenido necesario para obtener diamantes sintéticos sin necesidad de agregar alguna otra fuente externa, como agua, por ejemplo. Qué bien. ¿Y ya conocían los IG Nobel? No los conocía. De hecho, cuando me nominaron y me hablaron por teléfono para informarme, al principio pensé que se trataba de una broma, no sabía de qué se entendía. Finalmente, pues decidí explorar en internet y bueno, ya me di cuenta de qué se trataba y bueno, pues ya lo tomé más en serio. ¿Qué opinan ustedes de estos premios? Bueno, son un reconocimiento a trabajos que, según lo que veo y lo que he visto en los últimos que se han presentado y que han recibido este premio, pues son trabajos que están bien hechos, que tienen un sustento, pero que no dejan de tener la parte graciosa, cómica, ¿no? De sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, el que recibimos, pues ¿a quién se le va a ocurrir que se puede obtener
diamante sintético a partir de tequila, como que es gracioso, ¿no? Entonces, yo pienso que mientras se le siga dando reconocimiento a ese tipo de trabajos, pues yo lo veo bien, no me parece que esté mal. Me encanta la siguiente pregunta porque es lo que hemos hecho en ¿Qué rayos? Desde el día 1, que es ¿por qué creen que es importante divertirse con la ciencia? Bueno, es importante divertirse porque siempre uno le puede encontrar el lado divertido a esto. Por ejemplo, Lo que yo obtuve, pues no fue más que curiosidad. O sea, si no hubiera comprado esa botella de tequila y si no hubiera hecho el experimento, pues ahorita no lo sabríamos, ¿me explico? Entonces siempre la curiosidad con la diversión y todo eso, pues puede ayudar un poco a encontrar resultados que uno nunca espera, ¿no? Y bueno, además de agradecer la oportunidad de hacer el enlace desde nuestra nave con ustedes, la última pregunta sería, ¿qué otras ideas han tenido ustedes que puedan ser consideradas como poco convencionales? bueno, actualmente estamos trabajando, vamos a iniciar un proyecto con investigadores de otras universidades y de otros centros de investigación, donde vamos a tratar de obtener hidroxiapatita, y la hidroxiapatita es el material con el que están formados los huesos humanos, los huesos en la mayoría de los animales vertebrados y en de los humanos también. Entonces, la idea es obtenerlo en forma de un recubrimiento delgado de manera sintética para que estos puedan ser utilizados en el cuerpo humano y eliminar o al menos reducir la posibilidad del rechazo que el cuerpo humano genera cuando se implanta una prótesis o algo hecho a base de metal, por ejemplo. Muchísimas gracias. Continuamos en ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra misión, Marte. Y en análisis recientes se han descubierto en el polo norte de Marte espirales formadas de hielo. Y esto tiene muchas implicaciones, desde por supuesto la confirmación de agua en algún momento en el planeta rojo, hasta cómo está desarrollándose y entendiendo todo lo relacionado con el clima en este planeta. Consideramos que es algo importante que vamos a necesitar conocer en misiones futuras hacia ese planeta. Continuamos.